Bienvenidos al avance del capítulo 61 de la telenovela Fugitivas. Cuando Natalia vio a Amanda nuevamente, no pudo evitar sentir una gran sorpresa y miedo. Amanda había llegado en el momento menos esperado y, para colmo, estaba ahí para arrestarla. Al verla, Amanda no dudó ni un segundo y le dijo con firmeza que quedaba detenida, que tenía que hacer lo que le indicaba sin poner resistencia. Esto solo provocó que Natalia se sintiera aún más confundida y desesperada. No sabía cómo reaccionar ante la situación, y lo único que pudo hacer fue empezar a llorar. Le rogaba a Amanda que no la enviara de nuevo a la cárcel, pues no podía soportar regresar allí, a pesar de saber que las consecuencias de sus actos eran inevitables. Pero la sorpresa no terminó ahí. En ese momento, Amanda también arrestó a Daniel, quien había estado cerca de ella todo el tiempo. Al ver lo que estaba pasando, Natalia trató de defender a Daniel, gritando y pidiendo que lo soltara, pero Amanda le respondió con un tono tajante, pidiéndole que se callara y dejara de protestar. Por otro lado, Ismael estaba sentado frente a Alejandro, intentando entender la razón detrás de las acusaciones tan serias que éste le había hecho. Alejandro le había dicho que el verdadero culpable de la muerte de Juan Pablo era Vicente, algo que Ismael no podía procesar en ese momento. Confuso, Ismael le preguntó a Alejandro cómo podía estar tan seguro de algo tan grave. Alejandro, con una seguridad que dejaba claro que no estaba jugando, le explicó que tenía pruebas contundentes que implicaban a Vicente. Sin embargo, Ismael no estaba convencido y, aunque lo pensó por un momento, negó la acusación, diciendo que Vicente no podía ser el culpable. A pesar de sus dudas, Alejandro insistió, dejándole claro que también él quería saber la verdad, que él también estaba interesado en descubrir quién había matado realmente a Juan Pablo. Ante esto, Ismael, aunque dudoso, decidió comprometerse a investigar más a fondo. Le pidió a Alejandro que no dijera nada a nadie mientras él empezaba a indagar sobre el caso, ya que no quería que el tema se complicara aún más. Mientras tanto, fuera de la escena, Natalia estaba luchando por controlar sus emociones. Lloraba desconsolada, suplicando a Amanda que no la enviara nuevamente a la cárcel. Era como si el miedo y la angustia la estuvieran consumiendo por dentro. Pero Amanda, sin mostrar ninguna empatía, la tomó a la fuerza y la metió en el vehículo policial sin darle espacio para que se calmara o pudiera intentar escapar. Darío, que había estado observando todo desde la distancia, quedó totalmente impactado al ver cómo sucedían las cosas. No podía creer que todo se hubiera ido tan rápido, y lo que más le preocupaba era lo que acababa de presenciar. Decidió acercarse al lugar y, con una cara de preocupación, tomó la guitarra de Daniel, que había quedado atrás, como si con eso intentara sentirse menos impotente ante lo que acababa de ocurrir. Se preguntaba qué más podría hacer, pero sabía que el tiempo se le estaba agotando. Dentro del vehículo policial, Natalia seguía insistiendo con todas sus fuerzas, rogando que Amanda dejara en libertad a Daniel, ya que él no tenía nada que ver con su fuga. A pesar de sus súplicas, Amanda se mantenía firme en su decisión, diciendo que no iba a soltar a Daniel, ya que él había sido el que la había ayudado a escapar. Natalia, entre lágrimas, trató de explicarle que Daniel ni siquiera sabía que ella iba a escapar, pero Amanda, con voz fría, le respondió que eso no importaba. En su opinión, él estaba involucrado de alguna manera, y nada la haría cambiar de opinión. Después de salir de la oficina de Ismael, Alejandro no se dio cuenta de que estaba siendo observado. Nicolás, que había estado vigilando discretamente desde lejos, se quedó pensativo al ver la escena. No entendía bien qué motivo podía tener Alejandro para visitar a Ismael y se preguntaba qué estaba haciendo ahí. Intrigado, decidió acercarse a Ismael, aunque de manera cautelosa, y le preguntó qué había pasado entre ellos. Ismael, que ya había estado algo incómodo por la visita de Alejandro, le explicó que simplemente había ido para hablar mal de los Márquez, como si eso fuera lo más normal del mundo.
Sin embargo, Ismael, aprovechando la oportunidad para hablar de su propia vida, le mencionó a Nicolás que ya se había divorciado de Florencia y le pidió que no hablara de eso con nadie, que no le contara nada sobre ella ni sobre lo que él hiciera. Por otro lado, Vicente, que parecía estar tomando cada vez más control de las situaciones, llegó a la oficina de su padre, Arturo. Mientras se acercaba, le comentó a Verónica, con cierto tono de autoridad, que Gabriela regresaría a trabajar allí. Le pidió, de manera tajante, que no se metiera con ella. Sin más, Vicente entró a la oficina de su padre, Arturo, y le dijo lo mismo. Gabriela volvería a formar parte del equipo de la oficina. Arturo, que no parecía tan convencido con la noticia, le respondió con cierta indiferencia, preguntando qué más necesitaba escuchar. Pero Vicente, no tan tranquilo, aprovechó para ponerle en evidencia una inquietud que le rondaba la cabeza. Le preguntó si alguien en la familia estaba involucrado en la muerte de Juan Pablo. Esta pregunta dejó a Arturo completamente desconcertado, sin saber cómo reaccionar o qué responder ante una acusación tan directa. Mientras tanto, en otro lugar, las chicas estaban ocupadas preparando una comida especial para Daniel y Natalia, con la esperanza de que pasaran un buen rato juntos. Pero lo que no sabían era que esa comida no tendría el destino esperado. La comida, que habían preparado con tanto esmero, terminó echándose a perder debido a que Natalia ya no volvería. La razón de su ausencia era que, justo en ese momento, Natalia había sido capturada, y la idea de la comida se desvaneció junto con esa posibilidad. Las chicas, sin saber lo que ocurría, seguían en su preparación, ajenas al giro dramático que acababa de ocurrir. En la oficina de Arturo, la conversación entre él y Vicente seguía tomando un giro tenso. Arturo, sin vacilar, le dijo a Vicente que la verdadera culpable de todo, incluida la muerte de Juan Pablo, era Lorena. Sin embargo, Vicente no se mostró tan convencido y le respondió que Gabriela, quien siempre había sido leal a su hermana, había mencionado que Lorena era capaz de hacerle daño a alguien. Arturo, al escuchar esto, trató de desmentir las dudas de su hijo de inmediato, recordándole que Lorena era hermana de Gabriela y que esta última siempre la iba a defender, sin importar lo que sucediera. Arturo intentó manipular la situación, diciéndole a Vicente que ni él ni nadie en la familia había tenido algo que ver con la muerte de Juan Pablo. Pero Vicente, aún con ciertas dudas, no pudo evitar sentirse incómodo con toda la información que estaba recibiendo. Gabriela, con sus comentarios, lo hacía dudar de todo lo que había creído hasta ahora, y ese sentimiento de incertidumbre lo dejó pensando en cada palabra que había dicho su padre. Florencia entró a la oficina de su padre con una expresión decidida, pero lo que no esperaba encontrar era a Vicente, su hermano, sentado allí, como si nada. Desde el momento en que lo vio, no pudo evitar sentirse molesta, y como ya era costumbre entre ellos, comenzaron a pelear de inmediato. Los gritos y reproches llenaron la sala, hasta que Arturo, cansado de las constantes discusiones, intervino. Les pidió, de manera firme, que dejaran de pelear y que olvidaran todas esas diferencias del pasado que solo les causaban dolor y resentimiento. Arturo, con tono de autoridad, le dijo a Vicente que ya Florencia había reconocido sus errores y que ahora debía darle un nuevo enfoque a su relación. Mirando a ambos, les insistió en que era hora de cerrar ese capítulo y avanzar. Les pidió que se dieran la mano como hermanos, que se reconciliaran y dejaran atrás las peleas que solo los lastimaban. Al principio, tanto Florencia como Vicente se miraron con desconfianza, pero, poco a poco, se acercaron y se abrazaron, dejando atrás las tensiones que tanto tiempo los habían separado. Mientras tanto, Amanda, con una actitud decidida, entró a la oficina de Ismael y le dio una noticia que dejó claro que había estado trabajando en algo importante. Le contó que ya había capturado a Natalia, y que había estado investigándola durante todo ese tiempo. Según sus indagaciones, la única persona que había visitado a Natalia en los últimos días había sido Daniel, lo que le hizo sospechar que él podría ser el padre de la hija de Natalia. Amanda, con una mirada calculadora, le explicó que había esperado pacientemente a que Natalia volviera a contactar con Daniel para obtener más información. Ismael, interesado pero también preocupado por las implicaciones de la situación, decidió que debía tomar cartas en el asunto.
junto a Patricio, se dirigieron a interrogar a Natalia, sin saber que esta decisión los llevaría por un camino más complicado. En otro lugar, Natalia, visiblemente nerviosa, le pidió a Daniel que no dijera nada sobre la bebé a nadie. Con una expresión de preocupación, le explicó que lo único que podía asegurarle era que la niña estaba bien, pero que debía guardar silencio al respecto. Justo en ese momento, la tensión aumentó cuando Ismael y su equipo llegaron para interrogarla. Natalia, al ver la situación, intentó defender a Daniel, diciéndoles que él no tenía nada que ver con lo ocurrido, pero Ismael, implacable, insistió en que no importaba lo que dijeran, él y su equipo lo interrogarían pase lo que pase. Natalia, enfurecida, no pudo evitar sentirse impotente ante la situación, y su frustración creció mientras veía cómo los planes que había intentado mantener en secreto comenzaban a desmoronarse. Darío llegó rápidamente al lugar donde las chicas estaban reunidas y les dio la noticia que las dejó completamente impactadas. Natalia había sido capturada por la policía. Las chicas, sorprendidas y asustadas al mismo tiempo, no sabían cómo reaccionar ante esa noticia tan inesperada. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de ellas mientras se daban cuenta de que las cosas se estaban complicando mucho más de lo que habían anticipado. Todas las chicas, con rostros llenos de preocupación y ansiedad, comenzaron a hablarle a Darío, tratando de entender lo que había sucedido con Natalia. Sin embargo, Darío, con la mirada perdida, les explicó que cuando había llegado con Natalia al restaurante, decidió quedarse en una esquina, esperando. En ese momento, sin previo aviso, apareció una patrulla de policía, se acercaron rápidamente a Natalia y, sin más, la arrestaron. El relato de Darío dejó a todas con el corazón roto. El miedo y la tristeza invadieron el ambiente cuando comprendieron que la situación se había complicado aún más de lo que imaginaban. Mientras tanto, en otro lugar, Ismael comenzaba a interrogar a Natalia. Con voz fría, le preguntó por qué se había escapado. Natalia, con los ojos llenos de lágrimas, le explicó que su único deseo era evitar que su hija naciera en la cárcel, lejos de una vida digna. Sin embargo, Ismael no se conformó con esa respuesta y le cuestionó sobre dónde había estado todo ese tiempo. Natalia, entre sollozos, le reveló que había estado en casa de una tía y después, había decidido mudarse a una casa abandonada donde vivía sola. Para ganarse la vida, se dedicaba a limpiar vidrios. En medio de su relato, Natalia comenzó a llorar desconsoladamente, recordando la única vez que había robado, un error del pasado del que se arrepentía profundamente. Le rogó a Ismael que la liberara, asegurándole que desde entonces había cambiado, que no quería regresar a la cárcel y, lo más importante, que lo único que deseaba era estar con su hija. Fue entonces cuando Amanda, con voz implacable, le preguntó con frialdad dónde estaba su hija. Las palabras de Amanda dejaron a Natalia sin aliento, incapaz de responder, atrapada en la desesperación. Mientras todo eso sucedía, las chicas y Marta se reunieron para intentar idear un plan que permitiera que Natalia pudiera estar con su bebé. Pero, por más que proponían ideas, Darío las rechazaba todas, alegando que eran demasiado arriesgadas y que podrían ponerlas en peligro. Fue entonces cuando Lorena, con una idea que parecía más plausible, sugirió que tal vez Alejandro podría ser la solución. Propuso que él fuera a ver a Natalia, para que pudiera ser su abogado y ayudarla a salir de esa situación. Todas, con una renovada esperanza, comenzaron a buscar a Alejandro, deseando que él aceptara el pedido y fuera a ver a Natalia lo más pronto posible, con la esperanza de que su intervención pudiera cambiar el rumbo de los acontecimientos y darles una oportunidad de reunirse con el bebé. Amanda, con una expresión seria, miró fijamente a Natalia y le preguntó, de manera directa, dónde estaba su hija. Natalia, sintiendo una presión insoportable, respondió rápidamente que su hija se encontraba en un lugar seguro, al cuidado de algunas personas de confianza. A pesar de la creciente ansiedad, Natalia se mantuvo firme en su decisión de no delatar a sus amigas ni involucrar a Daniel en lo que ella había hecho. Negó rotundamente que su hija o Daniel tuvieran algo que ver con su fuga o con los problemas que la habían llevado hasta allí. Patricio, con una actitud más inquisitiva, le preguntó si había tenido algún tipo de contacto con alguna de las otras prófugas. Natalia, con la voz temblorosa, admitió que solo había querido ver a Daniel, pero no dio más detalles. Patricio, tratando de presionar para obtener más información, le sugirió que le dijera a sus amigas que trajeran a su bebé para que pudiera estar con ella, y de esa manera,
podría quedarse con su hija y no tener que sufrir las consecuencias de estar separada de ella. Sin embargo, Natalia se negó rotundamente. Le explicó que no quería que su hija creciera en la cárcel, rodeada por el mismo ambiente que la había llevado a esa situación. Aseguró que prefería cumplir con su condena y que su hija estuviera a salvo fuera de ese lugar, aunque eso significara no estar juntas por un tiempo. Mientras tanto, Lorena, preocupada y sin saber qué hacer, llamó a Alejandro para informarle que Natalia había sido capturada. También le comentó sobre la situación del bebé de Natalia, sin saber a quién recurrir o qué hacer con él. Alejandro, con tono serio, le explicó que tener al bebé bajo esas circunstancias era un gran problema y que lo mejor sería que él hablara directamente con las chicas para encontrar una solución adecuada. Por otro lado, Daniel fue llamado a interrogatorio por Ismael. Al ser cuestionado, Daniel, tratando de mantenerse calmado, le dijo a Ismael que él no iba a ocultar nada. Le explicó que había sido novio de Natalia, pero que no sabía que ella estaba embarazada. Recién se enteró de que Natalia tenía una hija. Amanda, sin dejarlo ir tan fácilmente, le preguntó si había estado involucrado en esconder a Natalia. Daniel, con franqueza, respondió que no sabía que Natalia se había fugado y que no tenía idea de dónde estaba su hija. Ante la acusación de Amanda de estar ocultando información, Daniel insistió en que no tenía nada que ocultar. Explicó que Natalia solo fue a verlo para mostrarle a su hija, y que esa había sido la única razón de su encuentro. En la cárcel, Natalia no podía evitar derramar lágrimas mientras pensaba en su hija. Sabía que la pequeña estaba bien cuidada por sus amigas, pero el dolor de la separación era insoportable. Cada día que pasaría sin verla era un sufrimiento, aunque se aferraba a la esperanza de que pronto podría salir y estar nuevamente con ella. Mientras tanto, Amanda, con una determinación fría, le sugería a Patricio que presionaran más a Natalia. Creía que la única forma de obtener la información que necesitaban sobre el paradero de la bebé era obligando a Natalia a revelar quién la tenía. Ismael, que escuchaba la conversación, preguntó por qué pensaban eso. Amanda, sin dudar, respondió que confiaba en su intuición y que la bebé debía estar con las otras prófugas, por lo que era crucial que Natalia hablara. Ismael, aunque algo reticente, terminó aceptando la propuesta de Amanda. Lorena, nerviosa, hablaba con Alejandro sobre los avances de la investigación. Alejandro le contó que Ismael parecía estar del lado de ellos, lo que significaba que podría investigar a Arturo sin impedimentos. Sin embargo, Lorena no estaba tan convencida. Temía que Ismael estuviera manipulando la situación y que todo fuera una trampa. Alejandro, por su parte, se mostraba más optimista, asegurando que había visto sinceridad en Ismael, lo que lo hacía confiar en su apoyo. En otro lugar, Florencia discutía con Verónica, visiblemente molesta. Le pidió que no se metiera en su vida y que dejara de hacer preguntas sobre el bebé. No tenía tiempo para esas preocupaciones, y le pidió que se apartara. Verónica, sin poder hacer nada más, se marchó de la oficina, dejando a Florencia sola con sus pensamientos. Amanda, con una mirada calculadora, se dirigió a Ismael y Patricio. Les explicó que había deducido, gracias a una propaganda que había hecho Daniel, que Natalia iría a buscarlo. Ismael, que entendió la estrategia de Amanda, sugirió que deberían liberar a Daniel para facilitar el proceso. Justo en ese momento, Nicolás apareció, curioso por la conversación. Preguntó qué estaban discutiendo, pero Patricio, sin querer involucrarlo, le dijo que no era asunto suyo. Sin embargo, Ismael interrumpió y le comentó a Patricio que Nicolás estaba haciendo un favor importante. Nicolás, sorprendido por la confianza que Ismael le otorgaba, comenzó a pensar que tal vez estaba más involucrado en los asuntos de la investigación de lo que había supuesto inicialmente. En la cárcel, Daniel intentaba consolar a Natalia, diciéndole que iba a salir pronto. Sin embargo, Natalia no podía evitar sentirse devastada. Creyó que podrían formar una familia juntos, pero todo se había derrumbado. Daniel, intentando ser práctico, le aconsejó que se portara bien para que le redujeran la condena. Pero Natalia, con una mirada triste, le respondió que no creía que eso fuera posible. Más bien, temía que su sentencia se alargara debido a su fuga. En ese momento, Amanda apareció y, con frialdad, le informó a Natalia que la trasladarían a otra cárcel. Las puertas se abrieron, y Natalia fue llevada, separándose de Daniel, quien observaba impotente mientras ella se alejaba, llorando desconsolada. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.